Lección número 3, primarios, cuarto trimestre 2021, cruzando un caudaloso río. Los israelitas están listos para entrar a la tierra prometida, pero ante ellos se extiende el caudaloso río Jordán, imposible de cruzar en la época de inundaciones. Dios le da instrucciones a Josué para que la gente siga a los sacerdotes que llevan el arca del pacto para cruzar el río. En el momento en que los pies de los sacerdotes tocan el agua, la corriente del río se detiene milagrosamente y la gente cruza por el lecho seco del río. Y luego levantan un monumento para recordar lo que Dios hizo por ellos ese día. Así como Josué dirigió a la comunidad israelita en el cruce del río Jordán hasta llegar a la otra orilla, la iglesia necesita y depende de dirigentes consagrados a Dios. El Señor nos da dirigentes que nos aman e inspiran a hacer grandes cosas por Él y para ayudarnos a recordar la forma como Dios nos ha guiado en el pasado. Hola amigos, qué alegría estar con ustedes hoy. La lección de esta semana se titula Cruzando un caudaloso río. El versículo para memorizar dice: mañana verán al Señor hacer milagros. Josué 3:5. Y el mensaje dice: Dios nos da dirigentes que nos ayudan a hacer grandes cosas para Él. Antes de pasar a la lección, veamos quién nos tiene la manualidad de hoy. Hola a todos, hoy en la manualidad vamos a construir un arca del pacto. Daniela nos tiene la manualidad de hoy, así que no te la pierdas. Al finalizar la lección, estén muy atentos. Nuestra historia de hoy se titula Cruzando un caudaloso río. ¿Cómo te sientes cuando te despiertas temprano en la mañana y sabes que algo emocionante va a suceder? ¿Y qué tal si es algo que nunca has hecho antes? ¿Te pones un poco nervioso o nerviosa al pensar en eso? Yo sí. Los rayos del sol penetraron por las rendijas de la carpa, despertando a Eber. Él estiró los brazos por un momento mientras recordaba que Josué había dicho que ese sería el día. Hoy el Señor hará algo maravilloso. ¿Qué podrá hacer?, se preguntaba Herbert. Dios había hecho cosas maravillosas para el pueblo de Israel. Había escuchado centenares de veces cómo Dios había dividido el Mar Rojo y guiado al pueblo cuando salió de Egipto. El maná que había comido cada día de su vida. Era asombroso que hubiera caído cada mañana sin fallar. Y entonces, no hacía mucho tiempo, el ejército israelita había derrotado a esos dos reyes de Sehón y Og. Sí, Dios había realizado algunas cosas asombrosas. Eber lo comprendía, pero esas cosas habían sucedido cuando Moisés era el dirigente. Moisés había muerto y Josué era el nuevo líder. ¿Será Josué tan buen líder como Moisés?, se preguntaba Eber. ¿Seguiría Dios haciendo cosas maravillosas con los israelitas? Eber se levantó y salió. Había llovido torrencialmente y los días se habían tornado calurosos de nuevo. La nieve de las montañas se había derretido y las aguas corrían por el cauce del Jordán. El río Jordán estaba turbulento y crecido. Canaán, la tierra prometida, estaba al otro lado del río y ya habían estado acampando allí por 3 días. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llamada urgente de su padre. Josué está dando instrucciones, le dijo. Ven pronto. Josué ya estaba hablando cuando llegaron Eber y su padre. El arca del pacto entrará al Jordán primero, estaba diciendo. Después ustedes tomarán su lugar en la fila y la seguirán. No tenemos tiempo que perder, dijo el padre de Eber. Entonces el chico comió un poco del maná que había guardado mientras que ayudaba a empacar. Pronto escuchó la orden para colocarse en fila. Levantando la cabeza podía ver a los sacerdotes llevar el arca del pacto. Avanzaban a la cabeza, guiando a todos directo hacia el río. Los sacerdotes no vacilaron un instante y entraron al torrentoso río.
Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor pongan un pie dentro del agua, las aguas del río se partirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como una pared. Josué continuó: los sacerdotes permanecerán en la mitad del río hasta que haya cruzado todo el campamento israelita. Ahora vayan y prepárense para cruzar. Tan pronto como sus pies tocaron el agua, la corriente que venía de arriba se detuvo en la distancia, formando una pared de agua, tal como Josué había dicho. En cuestión de segundos, las aguas habían desaparecido. Entonces se escuchó el grito jubiloso de los israelitas. El pueblo se movió con rapidez para llegar a la otra orilla. Sin dificultad cruzaron el pedregoso cauce y llegaron al otro lado. Heber no quitaba la vista de los sacerdotes. Su propia familia cruzó el río, pasando por encima de las rocas y procurando evitar los pequeños charcos que dejaron atrás. Los sacerdotes se mantuvieron en el medio del río, sosteniendo en alto el arca del pacto. De pronto, Heber descubrió que se encontraba en la ribera de Canaán. Entonces miró atrás y contempló como el último israelita cruzaba la tierra prometida. Finalmente, los sacerdotes cruzaron el río. Tan pronto como los sacerdotes llegaron a la orilla, las aguas se precipitaron. Con un rugido tremendo, retomaron su vertiginosa carrera. Todo había terminado, tan fácil como eso. Su larga peregrinación había culminado. Heber se sentó a la orilla del río. Contempló unas nubes que pasaban por encima de su cabeza. No había duda, Dios estaba con Josué al igual que había estado con Moisés, y también cosas aún más maravillosas estaban por suceder. Hasta aquí nuestra lección de hoy. Ahora pasemos a la manualidad. Bye. Todos hoy en la manualidad vamos a construir un arca del pacto, como la que llevan los sacerdotes cuando el pueblo de Israel junto a Josué cruzaron el río Jordán. Ahora vamos a hacer la manualidad. Los materiales son pega, brillo de color dorado, palitos, limpiapipas, tijera y una cajita de cualquier material. Paso 1. Llenar la cajita de pega. Paso 2. Echar brillo por toda la caja. Poner los limpiapipas con los palitos. Paso 4. Pegar los palitos a la cajita. Les presento mi arca del pacto. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Adiós.